Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre el flujo de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, primero vamos a tratar un poco el concepto de flujo, ¿de acuerdo? Bien, el flujo se define como el número de líneas de campo que atraviesan una superficie, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a poner la expresión del flujo, que lo llamaremos por esta letra, ¿vale? Va a ser la integral de superficie, ¿vale? Del producto escalar del campo eléctrico por un diferencial de superficie, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es esto. Imagina que tenemos una superficie, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Por ejemplo, un plano. O esta, o esta, o esta, ¿vale? Entonces, tenemos un campo eléctrico que en este caso, por ejemplo, es constante, ya que las líneas de campo están equiespaciales, ¿vale? Entonces, el flujo de este campo sobre esta superficie sería el número de líneas de campo que atraviesan la superficie S, ¿vale? Que sería pues esta superficie de aquí, ¿vale? Atravesarlo me refiero que la atraviesan tal que esto, ¿de acuerdo? Es decir, que cruzan su superficie, ¿vale? La superficie cerrada por su límite, ¿vale? Bien, como veis en este caso, el flujo, por ejemplo, sería cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque ninguna superficie atraviesa la parte gris, ¿de acuerdo? Que sería atravesar la superficie que encierra su contorno, ¿de acuerdo? Todas pasan de forma paralela, ¿vale? Sin embargo, en el resto de los casos, sí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a analizar la fórmula. El campo viene representado por las líneas de campo, ¿vale? Bueno, aquí pondremos la expresión del campo eléctrico, del cual queremos calcular el flujo, y aquí pondremos un diferencial de superficie, ¿vale? Una diferencial de superficie es una superficie infinitesimalmente pequeña, ¿vale? Por ejemplo, aquí cogeríamos un mini rectángulo del lado diferencial de x y diferencial de y, por ejemplo, ¿vale? Bueno, cogemos aquí, ¿vale? Lo importante, ¿qué es el vector diferencial de superficie? El vector diferencial de superficie es el vector que tiene de módulo ese diferencial de superficie, ¿vale? Por un vector unitario perpendicular a la superficie, ¿vale? Vamos a escribir así, ¿de acuerdo? Lo escribimos así, ¿de acuerdo? Es decir, que es perpendicular a la superficie y el sentido tendrá sentido que se dice de la mano derecha, pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿vale? Viene definido por la regla de la mano derecha. Pero lo importante es esto, ¿de acuerdo? Bien. Como veis, esto sería como su producto escalar, podemos ponerlo como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma el campo eléctrico y diferencial de superficie. ¿Vale? Bien, ¿cómo veo ese ángulo? Pues ese ángulo viene dado por alfa, en este caso, en este, ¿vale? Por ejemplo, si este es la superficie y este es el campo, el diferencial de superficie sería perpendicular a la superficie gris, con lo cual alfa sería este de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Con lo tanto, el flujo lo podemos poner como E, lo podemos en vector porque hablamos del módulo, por diferencial de superficie por el coseno de ese ángulo que lo llamaremos alfa. ¿Vale? Bien. Entonces pondremos aquí el módulo del campo eléctrico e integraríamos a toda la superficie S. ¿Vale? En nuestro caso este año no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver casos muy particulares. El primer caso particular, lo primero que haremos va a ser que el campo eléctrico
¿vale? Siempre va a ser constante en la superficie, ¿vale? Es decir, que siempre va a tener el mismo valor cuando atraviese la superficie, lo que es lo mismo, cuando atraviese la superficie, las líneas de campo estarán equiespaciadas como en todos estos casos. O por ejemplo, imagina que tenemos una carga positiva, ¿vale? Que tiene su campo eléctrico radial, ¿vale? Imaginaros que estos son las líneas de campo y si estuviera bien hecho, pues bueno, de todas formas vamos a poner una cosa para hacerlo bien. Vamos a poner aquí líneas de campo. El campo de la carga eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, no. Vamos a coger, por ejemplo, esta imagen, ¿vale? ¿Vale? Imagina que tenemos una carga puntual, tanto positiva como negativa, ¿vale? Estas serían las líneas de campo, ¿vale? Si nosotros ponemos una superficie esférica, ¿vale? Aquí, no lo cogí. Ponemos una superficie esférica. No sé si esto me va a funcionar, creo que no. Pero si lo pongo aquí, no. Pero que si ponemos esto, no. Vale, es igual. Si ponemos, hacemos, o sea, si calculamos el flujo a través de una superficie esférica, vale, bien hecho, si os dais cuenta, estas serían las líneas de campo que cruzan esa superficie, ¿vale? Esto habría que imaginarse en 3 dimensiones, pero es lo mismo. Y si veis, ¿vale? Si este círculo fuera un círculo perfecto, estas líneas estarían equiespaciadas, ¿vale? Por lo tanto, el campo a través de esta superficie también sería constante, ¿de acuerdo? Es decir, que no es necesario que el campo sea constante en todos sus puntos, con lo cual siempre será constante cuando cruce cualquier superficie, como este caso de aquí. Aquí, como el campo es constante en todo el espacio, porque todas las líneas están siempre equiespaciadas, pues es constante siempre, con lo cual siempre que atraviese la superficie, las líneas de campo estarán equiespaciadas, ¿vale? Bien. Bueno, no toda la superficie, ¿vale? Una superficie plana. Pero en este caso, o en este, ¿vale? También este será un ejemplo de una superficie a través de la cual el campo eléctrico es constante, es decir, que cuando la cruce, sus líneas de campo estarán equiespaciadas, ¿de acuerdo? Bien, cuando esto ocurre, lo que podemos hacer es, si es constante la superficie, el flujo lo podemos poner como el campo eléctrico por la integral de la superficie por el coseno de alfa, ¿vale? Bien, otro caso será si alfa es constante también, es decir, que el ángulo que hay entre las líneas de campo
Y el vector diferencial de superficie es constante, es el mismo para todas las líneas de campo, ¿vale? Es decir, aquí, el diferencial de S lo puedo poner aquí y sería igual, ¿vale? O aquí siempre diferencial de superficie de líneas de campo tienen la misma dirección en el mismo sentido. O aquí, si pongo el diferencial de superficie en cualquier punto del plano, ¿vale? Este ángulo sigue siendo el mismo, o igual que aquí, ¿vale? Bueno, pues, aquí una línea que atraviesa así, ¿vale? Pues, por ejemplo aquí, este sí es diferencial de superficie en otro punto del plano, el ángulo alfa es el mismo, ¿vale? Entonces, si ese ángulo es siempre el mismo, también lo podemos sacar fuera de la integral, ya que cualquier constante se puede sacar fuera de la integral. Con lo cual me tocará, tenemos esta integral, y la integral de diferencial de superficie es directamente la superficie de la que estamos hablando, ¿vale? Con lo cual, esto se queda la expresión del flujo, que es mucho más sencilla, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Suponer que tenemos los ejes y tenemos un campo eléctrico que es 10 a la 4, por ejemplo, newton partido de Coulomb, ¿de acuerdo? Y te dicen calcular el flujo. Bueno, campo de J. No. Menos, bueno, K. Vamos a ver K. ¿Vale? Es decir, que las líneas de campo serían líneas en esta dirección equiespaciadas, ¿vale? Y con el sentido positivo del eje Z, porque tiene el vector unitario K, ¿vale? Ponemos eso ahí. Y te dicen calcular el flujo a través del plano de la figura. Que sería un rectángulo 3, ¿vale? El flujo a través de esta superficie. ¿De acuerdo? Va, pues primero pondríamos que es igual a E por diferencial de superficie por el coseno de alfa, ¿vale? Integral a través de una superficie. Bien. Entonces, el campo eléctrico es constante, ¿de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico es constante también en esta superficie, para z igual a 0. Con lo cual, como es constante, lo podemos sacar de la integral. Alfa, bien, lo que hacemos es, vamos a dibujar el diferencial de superficie. El diferencial de superficie sería perpendicular a la superficie sobre la que estamos calculando el flujo, ¿vale? Como veis, tiene la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, alfa es constante, lo puedo sacar de la integral y además vale 0, porque tiene la misma dirección y el mismo sentido que el campo, con lo cual es el ángulo es 0, ¿de acuerdo? Por la integral, como queda de diferencial de S sobre toda la superficie, que básicamente eso es la superficie. Con lo cual queda esto por el área de este rectángulo, es decir, la superficie, que sería base por la altura 3 por 4, 4 por 3, ¿vale? Por lo tanto sería 10 a la 4 por el coseno de 0, que es 1, por 12. Ahora es lo mismo, 1,2 por 10 a la 5, ¿vale? Y ahora las unidades es newton partido coulombio, newton metro cuadrado partido de coulombio, ¿vale? Las unidades de flujo es newton partido coulombio por superficie, que es metro cuadrado, ¿vale? Y ese sería el flujo. Como veis, el flujo es un número, es un escalar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo, que es, tenemos una carga eléctrica positiva, ¿vale? Vamos a, entonces, colocamos dentro de una esfera
dentro de la superficie esférica, ¿vale? De radio 10 centímetros, por ejemplo, vamos a calcular el flujo del campo, claro, por esa carga vamos a poner la carga de 5 microcoulombios, por ejemplo, ¿vale? Vamos a calcular el flujo de ese campo eléctrico desde la superficie, ¿vale? Entonces, empezamos. Primero, E por diferencial de S por el coseno de A, ¿vale? Bien, el campo eléctrico sobre esta superficie, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico es K por Q partido de R menos R' al cuadrado. Nosotros lo que vamos a hacer es poner esta carga, ¿vale? Es R2 menos R1 al cuadrado, ¿vale? Ese es el módulo. Vamos a poner la carga en el origen de coordenadas, la carga positiva, con lo cual R1 es 0 y tenemos que es K por Q partido de R1, que vamos a ponerlo ya sin su índice, es lo mismo, R cuadrado. Bien, esta R, módulo de R, ¿vale? ¿Qué R será? Es cualquier punto de la superficie, que es donde quiero calcular el campo, con lo cual será R cuadrado, ¿vale? Bien, como queremos calcular el campo aquí y vemos que aquí el campo es constante, ya que las superficies están equiespaciadas, justo en esa superficie, ¿vale? Lo sería en cualquier superficie, ¿vale? Pues entonces el campo va a ser constante y va a valer K por Q partido el radio de la esfera al cuadrado, ¿vale? Con lo cual lo ponemos y lo sacamos ya fuera de la integral, ¿de acuerdo? Es decir, este sería el campo justo en la superficie. Entonces, es esto de aquí y esta R justo en la superficie, pues es el radio de la superficie, ¿vale? Bien. Diferencial de superficie. Diferencial de superficie es un vector tal que así perpendicular a la superficie, y cuando esa superficie encierra un volumen, como es el caso, siempre el sentido es hacia afuera del volumen que está, el volumen que genera esa superficie, es decir, hacia fuera del volumen, es decir, hacia fuera de la esfera en este caso. Si lo pones ahí será así, si lo pones aquí será así, si lo pones aquí será así, ¿vale? Es decir, perpendicular a la superficie y hacia afuera, ¿de acuerdo? Con lo cual, si os dais cuenta, el campo eléctrico es con la misma dirección y el mismo sentido en la línea de campo que el diferencial de superficie, ¿vale? Con lo cual, ¿vale? Dirá uno, pero ¿y si lo pongo aquí? Pues si lo pongo aquí, habrá una línea de campo que pase por ahí y será así, ¿vale? Y tendrá la misma dirección y el mismo sentido, ¿de acuerdo? Con lo cual, el ángulo es 0, ¿vale? Por lo tanto, es K por Q partido de R cuadrado por el coseno de 0, que es 1, por la integral de diferencial de superficie sobre toda superficie, es decir, la integral de diferencial de superficie sobre toda la superficie es directamente la superficie. Esto siempre va a ser lo mismo, ¿vale? Esto es la superficie, que en este caso es la superficie esférica, y la superficie de una esfera de radio R es este de aquí, ¿vale? Con lo cual será K por Q partido de R cuadrado por 4pi R cuadrado, los R cuadrados se van, y es K por Q por 4pi, ¿de acuerdo? Fijaros, es decir, si os ponen los números, 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 4pi, es decir, 45 por 4, 180 por 6, 7, 8, 9, 10 a la 3, 180 pi por 10 a la 3, sí, ¿vale? 180 pi por 10 a la 3
Newton por metro cuadrado partido de Coulomb, ¿de acuerdo? Bien, os dais cuenta de que no depende, bueno, sobre todo se ve aquí, ¿vale? De esos datos que no depende del radio, lo cual tiene sentido, porque si yo hiciera una superficie de un radio más pequeño, fijaros que el número de líneas de campo que atraviesan esa superficie son las mismas. Esta. Lo único que están más juntas, es decir, el campo será más intenso aquí, pero como la superficie es más pequeña, al final el flujo queda igual. ¿De acuerdo? Bien, igual que aquí el flujo quedaba igual independientemente de que esto estuviera aquí o estuviera el plano un poquito más arriba o más abajo. ¿De acuerdo? Solo cambiaría el flujo si el campo fuera más intenso y la superficie fuera la misma, porque habría más líneas de campo, o si en el mismo campo hubiera más superficie. Es decir, calcular el flujo, por ejemplo, sobre esta superficie. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿vale? En este caso, sea la esfera, tenga el radio que tenga, el flujo va a ser el mismo, ya que las líneas de campo, el número de líneas de campo que atraviesan una esfera, una superficie esférica centrada en la carga, son los mismos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto va a ser muy útil para el próximo vídeo, que va a ser lo que es el teorema de Gauss para campos eléctricos. ¿De acuerdo? Y ya estaría.